Quiero comenzar el programa presentándoles la nota con un joven y destacado profesional, psiquiatra. Él realiza todo lo relacionado a la medicina oriental, a la medicina china, a técnicas como la acupuntura, y está en búsqueda continua de diferentes alternativas para el abordaje, nada más y nada menos que de la mente del ser humano. Y todo esto relacionado con la física cuántica, con todo este enredo de redes, como lo dice su libro, que es el pensamiento, que es el sentimiento, que es la decisión. Estuvimos conversando en una charla muy amena, donde descubrimos a un ser muy rico, intelectualmente hablando y profesionalmente, con un abordaje integral de cada uno de sus pacientes, que yo lo repito en cada programa. Esto es lo interesante, cuando profesionales se ayornan y tratan a cada individuo en forma única y complementaria, porque es la forma de poder conocer y entender lo que el otro siente y piensa. Lo escuchamos. Es fascinante el enlace, y lo que agrega este libro, más allá del estudio ortodoxo que tenemos nosotros desde la psiquiatría o desde lo que enseñan las medicinas complementarias, holísticas, como la medicina china. Yo traigo mucho de filosofía oriental acá, especialmente budismo. Lo que intento de amalgamar acá es lo que muestra la física cuántica, que ya a todo el mundo le suena un poquito en la cabeza, que algo habrá escuchado. Es como que todavía está desdibujado, pero la gente ya lo escucha. La gente lo escucha, pero no todos saben de qué hablamos cuando hablamos de física cuántica. No, y la verdad es que lleva muchísimo tiempo. Bueno, yo no soy físico, por eso responsablemente hice supervisar el libro por un físico cuántico que trabajó toda su vida en el exterior, y él me fue de alguna manera guiando para que no se confunda qué es lo que significa la física cuántica, porque hay muchas cosas que terminan yéndose lejos, cuando en realidad la física cuántica es física. Física como la que nosotros antes manejábamos, que es la newtoniana. Este es otro estilo de física que deja la filosofía nuestra enclenque y nos hace abrir la cabeza y decir, che, las cosas pueden ser diferentes de lo que siempre pensamos. ¿Qué están descubriendo en todas estas redes enredadas? Es una cosa muy loca, porque en realidad lo que pasa con la física cuántica, que estudia el mundo subatómico, lo más chiquitito de lo chiquitito, es que todo lo que allí se descubre vulnera el sentido común. Entonces todo lo que nosotros vemos acá en lo macroscópico y entendemos, la física newtoniana en eso es muy práctica, porque entendemos cómo funcionan las cosas, en ese mundo chiquitito suceden de manera muy contraria. Ahora, eso sigue siendo física, eso que muestran y dicen que pasa, realmente pasa. Por más que yo me quede así rompiéndome la cabeza y diga no entiendo, eso pasa. Y eso nos muestra a nosotros una posibilidad diferente de entender el mundo entero, la concepción que tenemos del universo y por supuesto nuestra mente como eje de todas estas experiencias. La mente. Qué tema, ¿no? Que es la diferencia entre mente y cerebro y cómo se manejan. El cerebro es si quieres, el aparato más biológico que siempre estuvimos estudiando, sobre todo, por supuesto, desde la medicina, pero no alcanza para hablar del cerebro, para explicar la mente. La mente es muchísimo más de eso. La mente va desde el cerebro, desde la cabecita hasta la punta de los dedos de los pies y de las manos, y yo entiendo que va incluso más allá, porque la mente está proyectada por fuera de este envoltorio. Y ahí es donde empezamos a enredarnos todos. Y esto es lo que la física cuántica lo explica, pero ya con solvencia. No son hipótesis, sino que es que nosotros estamos enredados. ¿Podemos decir, Lucas, que este enredo obedece a estructuras, a formaciones culturales, fisiológicas? El enredo es decir que vos y yo, y lo que le pasa a tu gato, y lo que le pasa a mi pajarito, y lo que le pasa a Jorge y a todos los que estén por acá dando vuelta, que hace que estemos entrelazados, no obedece a nada que nosotros podamos explicar, obedece a algo que simplemente es así. Estamos enredados, nos guste o no nos guste, nuestra teoría filosófica lo sepa explicar o no, nuestra medicina lo sepa observar con una resonancia funcional o no. O sea, que nosotros lo podamos explicar, eso ya es otra cuestión. Que estamos enredados es un hecho. Quizás queda todavía un trabajo para terminar de encontrar algunos puntos que nos permitan a los humanos, que tenemos esta mente tan loca por entender hasta la última respuesta, por qué estamos enredados y cuál es el mecanismo.
pero el punto de partida es que lo estamos. Dentro de este libro, ¿qué podemos? ¿Hay capítulos que nos recomendás? ¿Hay cosas? Sí, el libro tiene dos partes. Es un libro muy sencillo, es un libro ágil, es entretenido, pero estamos hablando de mente y física cuántica, ya de entrada parece una cosa difícil. Tiene una lectura bastante ágil, porque realmente está hecho, bueno, lo pongo ahí para que lo entienda mi abuela que tiene 93 años. Verdad, así que si ella lo entiende, entiendo que todos lo podemos leer. Tiene dos partes. Una primera parte es un viaje en primera persona para que cada uno conozca cómo funciona la mente. Pero no yo contando cómo funciona la mente, sino ejercicios que te van guiando para que vos entiendas lo que estoy diciendo, acá adentro. Ajá, protagonista. Todo pasa por las entrañas y sos protagonista del libro en todas las páginas. La segunda parte del libro sí se mete en la física cuántica y te va contando aquello que vimos y vivimos en primera persona en la primera parte, entendiendo de algún modo cada uno de esos postulados que tiene la física cuántica, que la hicieron desde sus inicios muy sorprendente y muy controversial, pues la verdad es que hubo líos por todos lados. Einstein era uno de los primeros que la odiaba. Es verdad. Y él dio los pasos como para que esta se genere. Es verdad, es cierto eso. Uno cuando se pone a pensar en las cosas desde la memoria, desde el cerebro, desde la mente misma, lo que es capaz de fabricar, ¿no? Porque hay cosas que se fabrican, pues si no sabemos cómo estamos enredados, pero lo estamos. Cómo se fabrican y cómo responden a los estímulos externos también, ¿no? Cómo respondemos a los estímulos externos. Es un mundo apasionante, creo que a veces hasta temeroso poder entrar un poco más allá, ¿no? Sí, yo creo que hay algo de eso, el hecho de que nosotros podamos conectarnos con dimensiones que no tenemos tan conocidas. Bueno, lo hablábamos nosotros hace un rato, cuestiones energéticas y demás. La gente todavía, de este lado del mundo al menos, está como un poco temerosa de que puedan migrar y pasar nuestras fronteras, esos conceptos. ¿Qué nos va a pasar? Nosotros que tenemos esta formación tan científica, sólida. Bueno, yo creo que no pasa nada. En realidad lo que pasa es que empezamos a ver las cosas un poco más parecidas a la realidad. No esa realidad que nosotros consensuamos, ese edificio que queremos conocer y que nadie lo toque, sino la realidad como es. Nuestra mente de algún modo es la que construye la realidad. Claro, y llegaremos a ver la realidad como es, entre una mente que está construida con un montón de preceptos y de estructuras. Yo creo que no. Yo creo que a lo que podemos acceder es aprender a sintonizar nuestra mente de un modo diferente y estar más cerca de esa realidad que yo la llamo con mayúsculas, ¿no? Porque es esa realidad real, no nuestra realidad construida, sino la verdadera realidad. Creo que nos podemos acercar mucho más cuanto más aprendamos a apagar la mente y a poder percibir esa realidad por fuera de los sentidos. ¿Parece que desaprender lo que hemos aprendido? En parte sí. De hecho, nosotros, o sea, el mecanismo por el cual aprende nuestra mente son condicionamientos. Yo voy aprendiendo a lo largo de toda mi vida. Y la epigenética también, ¿no? Por supuesto, tenemos genes, nosotros somos lo que somos, ninguno de nosotros va a cambiar demasiado, ¿no? Pero lo cierto es que esta mente que nosotros tenemos muy apretada y muy cerradita, casi herméticamente, tiene posibilidades muchísimo más grandes. Y en la medida en que nosotros aprendamos ciertos mecanismos, que incluso los vamos recorriendo en el libro, la percepción que tenemos de la realidad cambia. Esta mente que la tenemos, como vos decís, y como muchas veces se nos plantea como enredada, y cuando ya una persona va un poquito más allá de lo que uno está acostumbrado, hasta se lo tilda a veces de loco, ¿no? Sí. Y bueno, los grandes locos y los grandes pensadores creo que han ido un poquito más allá. ¿Cómo logramos el equilibrio, si es que se puede lograr y si es que se debe lograr, ¿no? Sí, se puede lograr. Hay digamos, una parte que nos toca a todos como sociedad, que es estar un poco más abiertos, lo digo en cualquier plano general, a aquel que piensa diferente. El primer punto es tolerancia y respeto, sí o sí, eso lo necesitamos como sociedad. Lo segundo, aquel que, y en esto mucha gente se va a ver tocada, ¿no? Aquel que tiene percepciones diferentes, de esas que no se anima a contar porque le van a decir que es un loco o por lo que fuere. Lo cierto es que puede tenerlas. Bueno, a mí como psiquiatra me consultan pacientes que le pasan cosas. Vamos a decir un ejemplo súper sencillo. Si alguien me dice que habla con ángeles, yo tengo que hacer esa
difícil diferencia entre aquel que me está diciendo que realmente habla con ángeles y yo por alguna razón que tiene que ver con mi formación y demás, entiendo de que quizás sí hable con algo que le pone de nombre ángeles y vaya a saber qué es porque yo no tengo la suerte de tener ese canal tan abierto, o si esta persona es, lo digo entre comillas y con mucho respeto, un loco. Que le están pasando cosas y a ese paciente quizás yo lo tendría que medicar o tratar o lo que fuere. ¿Cómo se hace la diferencia para decir este lo es y este no? Porque esta es la historia de la religión también. Digo, nosotros todos católicos, la gran mayoría en este país, creemos en cosas que para la ciencia siguen siendo locuras. Dios es un invento para la ciencia y para mí Dios está acá. No sé si ese Dios pintado al estilo Miguel Ángel, barba, qué sé yo, me da lo mismo si tiene barba o no. Pero ese Dios está en el trasfondo que nos hace estar enredados. Es como si fuese el canal que nos une a todos. Por eso, y en el libro intento destacarlo siempre, la compasión pasa a ser el principio ético fundamental, porque si yo entiendo que vos sos yo en algún punto y que lo que a vos te pase me va a influir necesariamente a mí, y ahí empezamos a cambiar un poco las cosas. Felicitaciones y muchísimas gracias a Lucas por el libro que me regaló, ya comencé a leerlo. Muchas gracias por la dedicatoria, es muy particular como lo es él, así que un encanto. Y estuvimos conversando para otro micro sobre mindfulness. Así que no se lo pierdan, esta técnica en la cual ustedes tienen acceso a hacerlo. Toda la zona Rosario y el Gran Rosario, tener la posibilidad desde Rosario a practicar esta filosofía y técnica de vida como es el mindfulness para desacelerarnos un poquito y poder equilibrar espíritu, mente y alma es maravilloso. Así que en la próxima se los prometo. Hacemos una pausita y en el próximo bloque hablamos sobre sexualidad en la madurez. Imperdible.